El Señor nos permite una vez más disfrutar este tiempo, abriendo su palabra y viendo una y otra vez, analizando una y otra vez esas personas que Dios dejó escritas, sus vidas dejó escritas en su palabra para nuestra edificación. A mujeres, a nosotras, nos conviene en gran manera estudiar lo que Dios dice, lo que hizo, lo que logró, lo que alcanzó en aquellas personas, mujeres, jóvenes, niñas, mujeres adultas, ancianas, que Dios quiso llamar para que desarrollaran o se desarrollara a través de ellas ese aspecto básico que tomaría sus vidas como punto de partida para nuestra bendición. La palabra de Dios dice que Dios ha dejado escritas muchas cosas justamente para eso. Y hoy vamos a estudiar el tercer ejemplo, vamos a terminar el estudio de la semana anterior, viendo el tercer ejemplo de una mujer a la cual Dios llamó a una tarea especial. De hecho, el tema de hoy para tratar esto de esta mujer, que es María, su conocimiento de Dios le permitió aceptar cambios inesperados y fuertes que llegaron a su vida. Queremos hablar de eso. Y en este momento, mientras estaba estudiando, el Señor me recordó algo. Fue en el 2004. Un día mientras oraba, sentí al Espíritu Santo decirme de una forma muy tenua, muy tierna, lo siguiente. Me dijo, si algún cristiano cree que tiene problemas, que observe la vida de María. Y para mí eso fue un impacto, porque he estudiado la vida de María mucho tiempo, pero nunca había pensado en los problemas que ella tuvo que afrontar de manera inesperada, justamente a partir de una decisión que hizo, de algo que determinó en su corazón al escuchar lo que Dios le había dado. Su fe y su confianza empiezan en una historia preciosa, plasmada en la palabra de Dios, para nuestro bien. Ella tenía la fe y la confianza en Dios, y eso mueve a que muchas cosas Dios haga, las que tiene en su corazón cuando encuentra en nosotros esas experiencias y esa aceptación, y paz que viene de entender que Dios nos está diciendo algo y porque es Dios que lo dice, podemos confiar en Él. Estos aspectos, la fe, la confianza, la esperanza en lo que Dios haría, la confianza de tomar determinaciones puntuales que iban a marcar cambios, ella no sabía cuáles, solo escuchó uno, pero todo eso fue a partir de esa rendición. Hagamos un repaso. María es conocida de muchas maneras, pero Dios nos la presenta como el Dios que enfoca esa vida, porque la tenía en su corazón desde hacía muchísimos, en su eternidad, para que ese día específico ella recibiera una visita inesperada. Así empieza todo, con una visita inesperada. Encontramos esta narración en Lucas capítulo 1 y dice que esta muchacha, cuando recibe la visita de este ángel que nos da la palabra de Dios, el arcángel realmente Gabriel, dice que ella estaba comprometida, a punto de casarse con un joven una persona llamada José. Recibe una visita celestial y empieza a escuchar algo que ella no entiende. Esta visita, que la toma por sorpresa, la saluda. Ese saludo que tantos millones de personas han repetido durante mucho tiempo, que empieza con salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Esos 4 elementos, cada uno de ellos con un significado especial, impactan a María de tal forma que ella empieza a preguntarse dentro de ella misma, empieza a decir, ¿y qué salutación tan extraña es esto? ¿Qué será lo que me está diciendo? No entendía lo que el ángel estaba diciendo, pero ese momento, ante esa visita celestial, empieza Dios a mostrar poco a poco lo que era el macro de lo que ocurriría en la vida de María.
en el versículo 31 del capítulo 1, estoy con la Biblia abierta en el capítulo 1 de Juan, ahora el versículo 31, María oyó un anuncio, primero una salutación, después oye un anuncio, también inesperado. Ese anuncio dice, voy a usar 3 bloques de ese anuncio, concebirás, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Imagínese a una mujer que le llegue un anuncio de ese tipo. Tú vas a concebir, vas a tener un hijo, le está diciendo de qué sexo sería. Y por último le dice, y le pondrás por nombre Jesús, le da el nombre también. Esto empieza a hacer más grande el asombro que ella tiene. ¿De qué me está hablando? Y el versículo 30 nos habla de que ella escuchó acerca de esa elección que ella no sabía ni podía imaginar que Dios tenía para ella. Esa elección fue: has hallado gracia de parte de Dios. Yo voy a repetir rápidamente lo que hemos venido diciendo porque es importante que usted lleve a la secuencia. En primer lugar, un saludo desconocido para ella. En segundo lugar, un anuncio. En tercer lugar, escucha que Dios tiene un propósito, una elección, que su vida no va a ser como ella pensaba, sino como Dios la tiene. Por supuesto, todo dependerá de lo que veremos al final. Pero esto va haciéndose más y más grande para esta joven. María era una joven. Está escuchando algo que empieza a trastornar sus planes. Está a punto de casarse, pero le están diciendo: vas a salir, vas a concebir, vas a tener un hijo y le vas a llamar Jesús. Así que lo próximo, versículos 34 y 35, que ella escucha es una explicación incomprensible. El ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Todavía más confusión. ¿Qué es esto? El Altísimo vendrá sobre ti, el poder del Espíritu te hará sombra y ese hijo que tendrás será llamado Hijo de Dios. Le vas a poner por nombre Jesús, pero es Hijo de Dios. Le está hablando de cosas realmente magníficas, pero que ella no podía entender. En esta secuencia en la que va ocurriendo, de acuerdo a como el ángel va hablando, dice el versículo 29, que ella se turba grandemente. Esto es, el alma se agita, empieza a palpitar el corazón rápidamente. Hay turbación, perplejidad. ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto que estoy oyendo? Y el versículo 34, ella dice claramente al ángel: bueno, pero yo soy virgen, es decir, yo no tengo marido. ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Son sus palabras textuales. Y en los versículos 35 y 37, ella escucha eso de una forma más amplia. Porque está diciendo el versículo 35 de forma específica, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios va a hacer un milagro, le está diciendo. Dios va a hacer algo poderoso. Es Dios que está haciendo esto. Y a mí me llama mucho la atención porque ese versículo, de una forma muy clara, nos dice, a ella lo escuchó. Nosotros que podemos leer esto y saber cuál es el final de la historia, vemos, allí está hablando de Dios interviniendo en una vida, el poder de Dios. Está hablando del Espíritu Santo, que es el que va a hacer la operación. El poder del Espíritu va a hacer que tú quedes embarazada. Y en tercer lugar está diciendo, y es el Hijo de Dios el que va a nacer. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo e Hijo. María recibe una revelación impactante, gloriosa, magnífica. Sigue el Señor hablando y entonces esto que ya ella tenía, que ya ella sabía, es lo que le permite decir, pues voy a entregarme a lo que Dios quiera. Yo acepto la voluntad de Dios. Eso fue lo que María dijo. Dijo, entonces hágase en mí, conmigo, la voluntad de Dios. Ese entregarse, eso significa que cuando nosotros oímos algo que Dios nos dice que es su plan, que es su deseo, que es su voluntad, Dios no lo va a imponer, Dios nos va a invitar a que tomemos la decisión.
Esto es una de las maravillas de Dios. Que sabiendo qué es lo mejor para nosotros, porque ha hecho un plan, Él espera, Él desea que nosotros lo aceptemos, sabiendo que viene de Él. Pero depende de nosotros. Ahí está la voluntad de Dios, pero Dios espera que nosotros decidamos voluntariamente lo que Él quiere para nosotros. Y puede ser una decisión de sí, me entrego, que haga conmigo Dios lo que quiere, o puede ser una decisión rebelde. Son las dos cosas que podemos hacer. Recibir lo que Dios quiere o rechazar lo que Dios quiere. ¿Qué pasó en esta mujer cuando ella dijo que se haga en mí su voluntad? Yo soy la sierva, yo no me gobierno, yo quiero que Dios gobierne mi vida. Y dice que en ese momento, a partir de ese momento, todas las cosas empezaron a cambiar. La vida que María tenía preparada o planeada con José no era en ese sentido, en esa dirección, en ese tiempo, como ella lo tenía, sino como Dios quería. Así que en este abandono de aceptar la voluntad de Dios, dice que empieza su vida con un peligro, porque al saber que había quedado embarazada, José, siendo un hombre justo, decide abandonarla en silencio. ¿Por qué? Porque la ley decía, si una virgen en Israel es encontrada embarazada sin haber tenido consumado el matrimonio, entonces debe ser apedreada. El entregarse a Dios empezó con un peligro. Su vida pendía de que su novio, ya desposada con él, aceptara esto como de parte de Dios. Y es ahí donde entonces es visitado por el ángel. Hacemos una pausa para ver los otros cambios que fueron ocurriendo en la medida en que esos primeros meses se fueron desarrollando. Ya regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Hoy venimos a compartir con ustedes la última de las mujeres y de la palabra que tenemos como ejemplo de una mujer que, bueno, en realidad fue una joven que amaba mucho al Señor y es el segundo programa. Tuvimos uno anterior donde tuvimos 2 ejemplos, ese es el tercero, y es una joven que nos enseña mucho y debe ser una joven que nosotros usemos o veamos como ejemplo. Y el programa anterior iniciamos como esas mujeres que debemos de tener como ejemplo, de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y veamos ejemplo de, en este caso, otra vez mujeres que pudieron aprender eso y lo pusieron por obra. Y en este segmento vemos el ejemplo que tenemos y es el ejemplo de la joven María. En el primer segmento, Orfa, tú nos explicabas un poquito de cómo cómo entra María al escenario de todo el mundo. Y es que María es visitada por un ángel. Y vemos que María se turba por esa visita. Mas, sin embargo, vemos cómo María recibe el anuncio y permite al Señor que se haga su voluntad. Y cosas que debemos de saber de María. Muchas veces sabemos muchas cosas, o sea, como que sabemos de María así como, yo creo que todo el mundo sabe quién es María, es la mamá de Jesús. Pero realmente nunca nos detenemos a ver realmente el corazón de María. Y yo creo que esa es la parte más importante porque la palabra nos dice que eso es lo que él ve Dios. Y la razón por la cual María fue escogida.
Y justamente como hablábamos en el programa anterior, es ver cómo esta joven pudo responder a Dios y volver a lo que queríamos transmitir, que qué padres tuvo María, o en qué ambiente creció María que le permitió realmente a ella responder al Señor de la manera que le respondió. Y vemos que María es una virgen desposada. En el segmento anterior, Orfa nos explicaba que ella estaba desposada con José, estaba casi al punto de casarse. Es una joven que fue elegida por Dios, y más adelante vamos a ver cómo y por qué el Señor la había elegido. También su humildad y su rendición a esa voluntad de Dios. O sea, ella se sorprendió de lo que el ángel le dijo, pero al mismo tiempo, de una manera, por lo menos prácticamente automática, ella se sometió y se rindió a esa voluntad. Y también era una creyente convencida de que la voluntad de Dios se iba a cumplir en ella. Y yo sé que tú tienes un poquito más, Orfa, que abundar en esa parte de cómo ella creía que realmente lo que el ángel estaba diciendo se iba a cumplir en ella. Ella no sabía cómo, pero sí sabía que Dios iba a hacerlo. Y es justamente en este tiempo que vamos a estar conversando que queremos destacar que la fe de esta mujer, que era una joven, como tú has dicho, le permitió aceptar, decirle a Dios que sí. No pasa en María nada hasta que María nos dice: aquí la sierva del Señor, y hágase en mí conforme a lo que Dios dice. Y a partir de ahí, dije, terminando el segmento anterior, que María empezó a tener cambios inesperados en su vida. Este tiempo nos toca a nosotras conversar cómo o qué base tiene una persona, qué fundamento tiene una persona para poder afrontar los cambios inesperados. ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando las cosas empiezan a ocurrir y no todas las cosas son buenas? Cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de hacer las cosas, porque hay un peligro, porque hay una situación conflictiva, etcétera. María entra, inmediatamente dice: hágase en mí tu voluntad. Queda concebida, queda embarazada, perdón. Y entonces de allí empiezan los cambios. Dije, José supo que estaba embarazada. La palabra de Dios dice algo muy bello, y lo tengo aquí, para destacar que no solo María fue elegida, él también. Dios no hace cosas cojas. O sea, Dios no te llama a una cosa que va a tener en conflicto con otra persona, sino que va preparando corazones. Y estando él, dice, preocupado por eso, porque su novia, la María que él conocía, de repente lo había traicionado. Eso es lo que él pensó, como hombre. Sí. Dice, de la noche tuvo un sueño, un ángel lo visita de nuevo, y entonces le dice: mira, no tengas temor de tomarla por mujer, porque él pensaba dejarla sin que nadie se diera cuenta. Había una ley, había un peligro. De repente esto que Dios dice y ella acepta, le representa un peligro, porque si se comprobaba que había salido embarazada, había un apedreamiento, había una ley de muerte en contra de ella. Sí. Sin embargo, el ángel dice: no tengas miedo, lo que ella ha concebido es de Dios. Ese es el primer elemento. Y dice que entonces la boda es acelerada, se empiezan cambios. Ahora tienes que tomarla como mujer, tienes que realmente estar con ella en este momento, y que todo el mundo sepa que tú eres el esposo de ella. Pero de ahí viene inmediatamente que un decreto, tan pronto llega cerca de los 9 meses, un decreto la tiene que mover, o tienen que moverse al lugar donde ellos habían nacido, de donde era su origen, de Belén. Estaban en Nazaret, tenían que dar un viaje enorme en esta muchacha casi dando a luz, previo a dar a luz. Sí. Pero tenía que hacer eso. O sea, Dios lo hace, permite que el decreto del emperador venga para que ellos tengan que moverse, porque la profecía decía que se nacería en Belén. O sea, todas las cosas Dios las está moviendo, pero todas las cosas que ella está viviendo, están viviendo los dos, no es lo que ellos pensaban que iba a ser su vida. Tranquilos en su lugar, cada uno haciendo lo que... No, todo empieza a moverse. Sin embargo, nosotros
nos damos cuenta que había en ella una actitud siempre de aceptar lo que Dios quisiera. Nosotros no vemos una María amargada, peleando, ¿y para qué le dije eso a Dios? Mira ahora cómo va a salir todo. Sino vemos ese ejemplo de una mujer convencida de que le dijo a Dios sí, y Dios tenía lo mejor. De eso es que vamos a ver el fundamento. ¿De dónde viene eso? De que tú puedas decirle sí a Dios. ¿Qué te lleva a decirle sí a Dios? No es nada más una emoción del momento, no, es que hay bases. Y siguieron viniendo cosas a ella, como tener, cuando el niño nace, salir como exiliados, porque el rey quería matar al niño. Sí. No sabía quién era, pero lo dijeron en Belén, y agarraron para allá a matarlos a todos. O sea que hay cosas, salir de viaje, pero Dios proveyó que vinieran unos visitantes de Oriente y le entregaran algo que eran regalos, y con eso iban a sostenerse en Egipto. O sea, Dios, sí, hay un problema, pero la salida está ahí. Amén. Entonces, de eso queremos ver cómo, y estos no fueron los únicos problemas que trajo María, de que le trajeron a María, que Dios le permitió a María, a través del tiempo fueron llegando cosas. La más terrible de todas, ver a su hijo clavado en la cruz. Wow. Pero una profecía le había sido dada cuando ellos lo llevaron al templo. Una espada traspasará tu alma. O sea, todo va, esas piezas, entre comillas, que parecen ser tan difíciles en nuestras vidas, torbellinos, Dios las tiene para mostrar su gracia, su amor, su cuidado. Y es de este Dios, a este Dios, que María Le se creía y rinde. confiaba. Creía. Y nos habla tanto de su carácter, porque definitivamente para afrontar todas esas cosas, su carácter, o sea, tenía que haber sido muy valiente, o sea, una joven muy llena de fe, pero también muy valiente. Y cuando estudiaba, ciertamente, y veía lo que ella responde y como María responde, vemos más adelante que María visita a Elizabeth, y vemos lo que sale del corazón de María. Y me acordaba del versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Justamente porque lo que sale del corazón de María es algo hermoso, que lo vamos a ir estudiando un poquito más detenidamente, porque eso nos va a hablar mucho más del carácter de María. Así que Me encanta tomar lo que tú decías antes, que muchos conocen a María, pero tal vez la totalidad, poder, como tú dijiste, ver su corazón, porque claro que Dios no iba a coger a cualquiera para que trajera a su hijo. Dios, que conoce el corazón, escogió a María, y como tú bien dices, Orfa, también José, porque ambos dijeron sí al llamado. Los dos se rindieron a Dios. Y lo que tú decías también como tema del programa, me encantó que el conocimiento de Dios, su fundamento, le permitió aceptar estos cambios inesperados, porque mientras tú hablabas yo pensaba, ¿qué pasa cuando uno tiene un cambio inesperado? A veces uno se angustia, a veces uno se paraliza, a veces uno se llena de miedo. O pelea contra Dios. O pelea contra Dios, se enfada, y lo que vemos es una María que sabía que Dios era poderoso para cumplir y que Él estaba en control. Él iba a guardar de peligro, Él iba a proveer. Y qué bello aprender del ejemplo de María. Eso me ha encantado escucharlo usted hablar, porque es ver a María como ejemplo, y lo que nos estamos llamando cada una de nosotras, aceptar nuestro llamado sabiendo que Dios va a pelear nuestra batalla, que Dios está en control y Él va a poner cada pieza en su lugar. Amén. Amén. Creo que la debemos forma... hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausita así para poder entrar al otro con más libertad. Ya regresamos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es misericordiosa. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Uno de los pasajes en donde uno puede ver con
más claridad quién era María, lo que ella pensaba y parte de su carácter es en el cántico. Este cántico de María es quizás el pasaje en donde uno ve mucho más largamente a María hablando, y está en Lucas capítulo 1 a partir del versículo 46. Y María empieza este cántico diciendo: engrandece mi alma al Señor. Y es interesante ver que ella reconocía a Dios como su Señor. Y en el caso de María, ella dio testimonio de que era verdad, porque ella aceptó lo que Dios le trajo delante, lo aceptó con humildad y con un corazón dispuesto. O sea, con María no pasó como a veces nos pasa a nosotros, tomando las mismas palabras de Jesús, que dijo, ustedes me dicen Señor, Señor. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? En el caso de María, ella realmente hizo lo que el Señor le dijo. Amén. Para María, Dios era su Señor. Y después dice, Dios mi Salvador. María reconoció a Dios como su Salvador. Y vemos que también recibió a Jesús como su Salvador, porque María pasó todo eso que Orfa nos narraba, pero la vemos al final como una discípula del Señor. O sea, que ella reconoció a Jesucristo también como su Salvador. Ella sabía que Dios salvaba, pero después reconoció que ese hijo que ella tuvo, que el Señor puso en su vientre, era el Salvador del mundo. Lo reconoció y lo siguió hasta el fin también, a pesar de todo lo que vivió. Y también decía, y esto es muy bello también, en el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. María conocía la palabra, y vamos a seguir viendo el cántico, de manera tal que ella conocía a ese Dios poderoso que había hecho prodigios y milagros en medio del pueblo de Israel, pero también había visto que en ella había hecho una cosa extraordinaria. Y nosotros vemos, por ejemplo, que cuando el ángel le hace el anuncio a María, le dice, y tu pariente Elizabeth ya tiene 6 meses, pero Elizabeth también era estéril. Y anciana. Y anciana. O sea que tenía 2 cualidades que hacía que fuera prácticamente imposible que tuviera un bebé en ese momento. Y eso, cuando María escucha eso, y además va a la casa de Elizabeth y la ve embarazada ciertamente, es como que, wow. O sea que María tuvo en ese momento de su vida evidencias palpables para ella de que Dios era ese poderoso Dios que ella había conocido en las Escrituras. Qué bello, Nica. Sí. Y ciertamente, o sea, podemos ver que María conocía a Dios. En ese mismo cántico vemos como en el versículo 49 ella dice, santo es su nombre. O sea, recalcó un atributo del Señor. Ella lo conocía como un Dios de santidad. Pero también vemos que en el versículo 50 ella dice, su misericordia es de generación en generación. O sea, lo conocía como misericordioso. Y dice, a los que le temen. O sea que ella conocía también cómo se podía temer a Dios y a quienes Él le extendía esa misericordia. Y también dice, acordándose de su misericordia, o para recuerdo de su misericordia, o sea, que quiere decir que Él cumple sus promesas, o sea, es un Dios fiel. Y yo creo que precisamente porque ella conocía a Dios, fue que pudo dar esa respuesta de sí, Señor, a los planes del Señor, porque, bueno, yo les comentaba detrás de escenas, que a mí me sorprendió tanto en ese mismo capítulo de Lucas 1, cuando el ángel le anuncia a María. Antes de eso, vemos el mismo ángel, el ángel Gabriel, que le anuncia a Zacarías que Elizabeth va a tener un hijo, o sea, su esposa. Y me sorprendió tanto porque yo decía, ¿cuál es la diferencia entre estos dos personajes que le anuncian lo mismo, más o menos, ¿verdad? Porque es un hijo. Y uno se queda mudo, o sea, el ángel lo deja mudo, y a la otra, María, la engrandece, o sea, la bendice. Y realmente la respuesta a eso mismo fue diferente. O sea, Zacarías dijo, ¿en qué yo puedo conocer esto? O sea, ¿cómo yo voy a saber que eso es así? Y María dijo, ¿cómo sucederá esto? O sea, ella estaba clara de que ciertamente iba a suceder. O sea, era fe en el Señor que ella había conocido, en Dios. O
O sea, revela que realmente ella conocía sus atributos. Así es. Es interesante lo que tú dices porque Zacarías era un sacerdote. Y María era las tres cosas, como se dice, en contra de María y lo que Dios hace con ella. María era una joven, María era mujer y María era pobre. Tres cosas que descalificaban a cualquiera en Israel en ese tiempo. Y Dios la llama, la toca, ella le cree. Mientras que Zacarías, que era el hombre que estaba, y dice la palabra, un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios junto a su esposa, sin embargo dudó. La duda hace cambios en nuestras vidas. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Y esa actitud, por esa, el ángel dijo, vas a quedar mudo. Hasta que veas que nació. Tú quieres una prueba. Usted va a tener un hijo, pero te vas a quedar mudo hasta que... Reflexionó bastante en ese Sin tiempo. duda, sin duda. Porque cuando él habla también dijo un cántico casi. Sí. Fue inspirado por el Ajá. Espíritu. También yo veo que, así mismo en lo que estamos hablando, como ella conocía ese poder de Dios. Yo meditaba también, Lisa, en lo que tú estabas diciendo, de que tú conoces y nosotros hoy conocemos al Dios que era, que es y que es eterno, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es nuestro Dios. Y ese Dios que le habló a Zacarías y el mismo Dios que le habló a ella, o sea, ella había conocido y conocía lo que Dios había hecho en medio de su pueblo. Pero cuando nos llega a nosotros el momento de la prueba, o sea, a él le llegó el anuncio y él sabía que Sara era estéril. Él lo sabía, tú conoces, pero tú lo crees para ti, que es el mismo Dios el que a Sara le abrió el vientre. A Elizabeth, su mujer, no podía, pero ella le creyó. O sea, tenían el mismo conocimiento y eso me confronta, porque cuánto nos podemos saber la palabra, recitarla, pero la hacemos viva. O sea, y esa palabra es porque la fe viene por el oír su palabra. Ella tenía esa fe en que llegó su palabra y ella le creyó aunque no entendiera, porque no hay que entender. No hay que entender. Exacto. Y eso es precioso. Ella conocía ese poder, el mismo que abrió el mar y que dice que lo abrirá otra vez. Nosotros tenemos promesa de que Dios abrirá camino otra vez en el sequedal y lo creemos. O sea, es apropiarnos y darle vida a ese conocimiento que tenemos de Dios. Dice, como estamos estudiando del poder de Dios, como ella lo conocía, ella en el cántico dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso. O sea, lo mismo que ha hecho, lo ha hecho conmigo, porque es mi Dios. Y Él es poderoso. Dice, hizo proezas con su mano, esparció a los soberbios. Habla del poder de Dios en el versículo 52, donde dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Mira cómo ella fue enriquecida con el mayor tesoro de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y dice aquí que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ella resalta que Dios tiene misericordia de los humildes y de los hambrientos. O sea, ella tenía un conocimiento del carácter, del poder, de que es todopoderoso. Y es precioso nosotros apropiarnos de esa fe, aprender de ella. ¿Verdad que sí? Wow, a mí me sorprende también, mientras tú hablabas, de que ella también tenía confianza en el Señor, no solamente fe, porque ahora pensando, ok, ella ciertamente tenía fe, Zacarías también, pero la fe es tu creer que Dios puede hacer algo, pero confianza es creer que Él lo puede hacer contigo, cuando te toca a ti. O sea que realmente María también tenía confianza en el Señor. Y esa misma línea es preciosa por la forma en que ella se apropia. Y se apropia de una forma llamativa. Mientras tú hablabas, yo estaba pensando, dice, me ha hecho. La forma en que está conjugado el verbo es en el pasado perfecto. Eso ya me lo hizo. Ella acaba de saber que ha concebido. Va donde Elizabeth y Elizabeth le dice, he aquí la sierva del Señor. El Espíritu me ha dicho que tú le has creído. Que tú le has creído.
Elizabeth ni sabía que María estaba en esa condición. Pero dice, me dijo el Espíritu que tú le has creído, eres sierva de verdad. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Creerle muchas veces sin evidencias para nuestra satisfacción. Porque para Dios el punto clave no es si entiendo, sino si obedezco. Es ahí. Y se obedece porque tú conoces quién es Él. O sea, todo esto está pasando en dos mujeres, una virgen, la otra anciana. Solo Dios podía hacer ese milagro. Así es. Y están disfrutando quién es Dios. Eso es precioso. Es lindo llevarlo, como tú dices, a la experiencia personal. Me ha hecho. Me ha hecho. Creerlo para nosotros. Ya está hecho. Muchas veces tú dices que no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. A Dios. Así que ahora tenemos que hacer otra pausa para seguir disfrutando de este cántico hermoso que hizo María y todo lo que aprendemos a través de lo que ella expresó. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Mis hermanas, y continuando estudiando el Cántico de María, me encantaría mencionarles que el principio del cántico, ella comienza alabando al Señor, que es como el Señor nos ha enseñado en su oración. Ella comienza diciendo, engrandece mi alma, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea que ella sabía alabar y adorar al Señor. A mí eso me encantó y reconocía su grandeza. Esa era María. Así es. Que yo entiendo que eso era parte del baño diario con su bebito. Alabar y bendecir a Dios. Tratemos de imaginar a María teniendo ese recién nacido en sus brazos y recordando todo lo que había estado pasando. Claro. Como madre, ¿qué iba a sentir? ¿Qué estaba sintiendo? Era algo grandioso realmente. Yo me imagino que ya no le dieron dolores ni nada, porque es que todo fue perfecto. Imagínate. Bueno. Yo no creo. Acuérdate que sí le darían sus dolores porque así fue que Desde se dio. Génesis. Ahí Bueno, pero decretado. Jesús es tranquilo, ¿no? Pero lo que tú decías, Orfa, de que ella estaba perpleja del ángel, todo. Fue asombroso, por eso grandes maravillas le hizo el Señor. Me ha hecho, lo vio, o sea, es decir, esa visitación del ángel, esos anuncios, todas esas cosas una tras otra, son Dios me ha hecho, me ha hecho esto. Yo sé que es poderoso, es lo que ella vivió todo el tiempo. Así es. Sí, y esa parte que decía Lisa, de que sabía alabar y adorar a Dios, eso no pasa de la noche a la mañana. Cuando tú lo decías, realmente, bueno, yo creo que todas hemos pasado por ahí. O sea, llegamos al Señor y nos cuesta un tiempo poder realmente adorarlo y alabarlo por quien Él es, porque tenemos que irlo conociendo poquito a poquito. Entonces eso es parte también de esa prueba, de que María conocía a Dios de una manera muy personal, porque no te sale lo que tú no conoces. Entonces se veía que ella tenía una relación personal con Dios. Y no solamente una relación, sino una relación diaria. Porque ella no sabía qué día iba a venir el ángel. Entonces, no sé ustedes, pero cuando uno está cerca del Señor, uno se mantiene con ese gozo, con esa capacidad de adorar. Cuando uno comienza y se entra en los afanes del mundo, automáticamente el espíritu se apaga. Y entonces uno le cuesta más. Inclusive hasta dar las gracias cuando uno está delante de las cosas que
que uno tiene que se da cuenta que es bueno, hasta le cuesta a uno. Y otra de las cualidades que vemos en María es que ella podía reconocer su humildad, o reconocía la humildad ante la grandeza de Dios. Y esto sencillamente me lleva a entender que María se sabía creada. O sea, ella no en ningún momento pensó que ella estaba por encima de Dios. Ella sabía que Dios era su creador y que ella le debía toda su vida a aquel que la había creado. Y el versículo 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me darán bienaventurada todas las naciones. Y esto me habla de muchas cosas. Obviamente, yo no creo que María se veía menos que otra persona. O sea, yo creo que yo entiendo que ella sí sabía que ella era amada por el Señor, pero sí sabía que quién era ella para que el Señor la usara a ella. O sea, era realmente una humildad genuina. Y ella misma se considera sierva. O sea, ella estaba completamente, o sea, su vida no fue que ese día comenzó a ser como estar bajo la servidumbre de Dios, sino que ella vivía una vida completamente bajo la autoridad del Señor. En rendición. Y después esa parte que dice, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Wow, me dice que ella en ese momento sabía que había sido bueno lo que le estaba pasando. Y tú decías en el primer segmento que a partir de esa decisión y aceptar esa voluntad, ella iba a tener que atravesar situaciones sumamente difíciles. Mas sin embargo, ella tiene la capacidad de decir, no importa lo que venga, bueno es, porque es bueno, lo que me está pasando es bueno. ¿Y cuántas de nosotras no sabemos hacer eso? O sea, nos cuesta muchísimo. Y obviamente también dice que era una de las jóvenes que tenía un temor reverente a Dios. Y creo que eso también es parte de que ella se sabía creada. O sea, ella tenía ese temor hacia quién era Dios y tenía a Dios en el lugar donde tenía que ir Dios. Y ella en su lugar. Así era una mujer excepcional, o sea, era una joven excepcional, porque a mí me... Sí, es preciosa, la vida de María es preciosa, verla en la dimensión en que nos la muestra la palabra de Dios. Porque yo les insisto, y quiero que todas resaltemos eso, que es la palabra de Dios dicha por ella, porque casi todas las frases que usa María en este cántico están extraídas del Antiguo Testamento. Era una joven que conocía lo que decía la palabra. Claro. Para una mujer en ese tiempo no era tan fácil. Había una disposición en su corazón de querer aprender la palabra. Y esa palabra que ella escuchó fue haciendo un trabajo profundo, como lo hace la palabra en cualquiera de nuestras vidas. Y por eso conoce a Dios en esa dimensión, presta atención a quién es Dios. Lo que ella está diciendo es Dios, mi Salvador, el poderoso, me ha hecho grandes cosas. Ella puede vincular esas cosas de Dios trabajando en su vida a nivel muy especial, en un caso único, un caso que se cumple en ella la profecía. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ella se da cuenta de todo eso y por eso proclama, alaba, bendice a Dios, lo reconoce quién es Dios. Creo que esa dimensión de María poca gente la conoce. Claro. No se hace tanto caso a eso, a que María era así. Y es por eso que Dios está mirando corazones y diciendo, esta me ama, esta me reverencia, esta hace caso, esta es pura, era una virgen, no se había casado todavía. Dios lo dice y dijo, la Virgen concebirá, en ella se cumple todo eso. O sea, son muchos elementos que nos hablan del carácter y la persona de María. Y Dios la deja ahí para que la veamos en este contexto, sobre todo, proclamando la palabra de Dios. Y en esa humildad, porque María nunca tomó un lugar que no le correspondía. O sea, en todo tiempo, o sea, ella fue la vasija que el Señor usó para traer al Mesías. Pero ciertamente, como tú decías ahorita, Nica, o sea, como ella tuvo la capacidad de en su momento ser la vasija para ser usada y después someterse bajo la autoridad de su propio hijo. Y cuando o sea, que ella no tuvo María,
y María, tú te llamas María, cuando ella en algún momento, sabiendo el poder de su hijo, le dice, mira, falta el vino, resuelve, él le dice, todavía no ha llegado mi hora. O sea, le recuerda, no te olvides de cómo es la cosa, no te olvides. Y tú ves a María después, todo el tiempo, lo que llamamos en el día de hoy como un bajo perfil. Exacto. Lo que llamamos así. En ese momento ella dijo, hagan lo que él diga. Exacto. O sea, esa era su actitud de cada día. Ella nunca como, o sea, uno nunca ve a María tratando, porque ella puede decir, yo soy la mamá de, pero no. De hecho, uno ve que hay un versículo donde dice, ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Su corazón. O sea, que ella recibía, pero ella no, ella estaba guardando en su corazón esas cosas. Y eso habla de una mujer prudente, una mujer madura, estamos hablando de una joven, madura, Sumisa. una persona sumisa, una mujer que sabe cuándo de hablar y cuándo callar. Oye, tenía de Dios la autorización para andar por ahí, miren, Yo fui la escogida, porque dice, me apareció, me dirán bienaventurada. Exactamente. Exactamente. Pero ella no capitaliza eso. Y es no orgullosa. Es una persona humilde. Qué bello, de verdad. Qué lindo, pues ciertamente este cántico, si resume un poco lo que todas dijeron, ¿verdad? Para María Dios era su Dios, nos muestra eso. Conocía el carácter de Dios, que era santo, misericordioso, poderoso, conocía el poder de Dios, sabía alabar y adorar al Señor, reconocía su humildad delante de Él, y como decías, Olfa conocía la palabra. Era una palabra que no solo ella escuchaba, sino que atesoraba en su corazón, y fue precisamente el conocimiento de esa palabra lo que la sostuvo, lo que le dio la confianza, lo que la hizo rendirse para que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Completamente. Y tú sabes que María ahorita mencionó la valentía, y cómo uno hoy en día uno no asocia a una persona, a una mujer valiente con mansa y humilde. Es verdad. ¿Cómo podemos ser valientes? Porque nuestro poder no es nuestro, no es en nuestra fuerza, o sea, cómo es a través de Dios. Pero eso a mí me enseña tanto. Podemos ser valientes sin ser agresivos, sin hacer las cosas en nuestra fuerza, sino miren el corazón humilde y manso de una mujer tan valiente. Hemos visto en amplitud quién es María. Y la pregunta que te vamos a hacer ahora es, ¿qué has aprendido de María? ¿Cuáles de sus cualidades entiendes que te han llamado la atención? ¿Y en qué sentido esas cualidades pueden edificar tu vida? Te invitamos para que estudies más profundamente y traigas de ella experiencias reales a tu vida, sobre todo tu relación con Dios. Dios te bendiga grandemente.